Dios te bendiga, te habla Luis Abraham Sánchez, bendiciones, espero que te encuentres muy bien. El cuarto nivel de influencia es la montaña de la educación. Dice, aquí es donde se enseñan acerca de la verdad de Dios. Entonces, Jesús era un maestro excepcional. Jesús es el maestro de los maestros, no hay nadie como Jesús. Entonces, Jesús está muy concerniente acerca de la educación. Dios es un Dios que le gusta enseñarle a su pueblo. Una forma para que el pueblo aprendiera más acerca de Dios era, primero la ley fue oral, pero después la ley fue escrita. Había que escribirla para que de generación en generación no se les olvidara, para que todos estos testimonios que estuvieron guardados, ellos pudieran hacer memoria de quién es Dios. Cuando vemos la educación en las naciones, y ahora en estos años, podemos ver cómo la maldad quiere invadir estos ámbitos, estos terrenos. Hay algunos libros que cuando hablan de la sexualidad, acerca de cómo un niño debe aprender la sexualidad, son libros distorsionados. Son libros distorsionados que no hablan acerca de la verdad. Ahora, para que esa verdad que viene de Dios permanezca y sea útil para que estos niños crezcan con un entendimiento claro de por cuál fueron creados, tienen que haber personas que invadan a las naciones para traer esta solución de problemas, ya sea escribiendo libros, ya sea trabajando en el sistema educativo de su país, para que estas cosas, uno, para que el enemigo no avance en esa área. Número dos, para que tú puedas traer las soluciones, o sea, la verdad. Esto es lo que la palabra dice, hay que implementarlo en esto para que Dios pueda traer solución y claridad a la identidad de los géneros, de los niños, de su mentalidad, porque si no se extiende el evangelio del reino de Dios en esas áreas, entonces el enemigo quiere tomar parte, no. Pero como tú y yo estamos claros, nuestro deber como hijos de Dios, ese es el plan de Dios, es restaurar a las naciones, restaurar los sistemas educativos. De hecho, hay un par de universidades muy famosas en Estados Unidos, de las más altas en calidad, iniciaron como universidades cristianas, pero era para que estos jóvenes pudieran influenciar a su sociedad. Entonces es algo muy parecido, solamente que hay que permanecer siempre en el plan, no desviarnos, porque después si nos desviamos podemos caer en un error o se desvía lo que Dios quería iniciar. Entonces, cuarto punto es la montaña de la educación, donde se enseña acerca de la verdad. Punto número 5 es la montaña de gobierno. Dice, aquí es donde la maldad se puede frenar o respaldar, donde un pueblo puede ser oprimido o andar en libertad. Dice, bendita la nación cuyo Dios es de Jehová. Entonces, el sistema de gobierno hay que entenderlo muy bien, porque el sistema de gobierno se rige a través de las leyes que hay en un país, a través de una constitución de un país. Hay constituciones como la Constitución de Estados Unidos o en cierta parte de la Constitución de Panamá, pero más en la de Estados Unidos, de los que escribieron la Constitución, había muchos líderes que algunos eran cristianos, leían mucho la palabra de Dios y los principios de la Biblia los pusieron en la Constitución de Estados Unidos, de tal manera que ellos estaban pensando no solamente en su año de gobierno, sino que ellos estaban pensando a largo plazo, años y años más adelante. Ellos sabían que estos principios de la Biblia puestos en la Constitución de Estados Unidos iban a hacer que la nación permaneciera lo más posible caminando con la mano de Dios. En la Constitución de Panamá, si ustedes leen el preámbulo de la Constitución de Panamá, hay una parte que dice, al final, dice que bajo la protección de Dios. Entonces, bajo la forma del regimiento de gobierno de Panamá, bajo las leyes y los principios, artículos y decretos de Dios, dice que está la protección de Panamá.
y muchas personas dicen que Panamá es una nación muy bendecida, y es por eso está ese principio de la protección de Dios está sobre nosotros. Y por eso que hay que seguir intercediendo sobre el gobierno. Dios colocó muchas personas en ese nivel de influencia para salvar a la nación. Por ejemplo, Esther, que fue llevada cautiva, ella al final llegó a ser una reina, y cuando hubo esta persecución contra los judíos, ¿quién estaba en la posición de gobierno para poder solucionar el problema? No era cualquier persona, era una reina que era una hija de Dios. Entonces esto es lo que Dios quiere hacer, quiere llevar a sus reyes, que son reyes y reinas que son hijos de Dios, hijas de Dios, o sea, un real sacerdocio, una nación santa, a estos lugares de influencia, para que cuando vengan esta maldad o esta oscuridad, los primeros que están ahí son los hijos de Dios, para traer soluciones a las naciones. Claro, detrás de estos bastidores siempre va a estar el enemigo, tratando de destruir a las naciones a través de las leyes, como las leyes que quieren venir a diferentes naciones para destruirlas. Entonces los primeros que tienen que estar ahí son los hijos de Dios, trayendo solución, o sea, extendiendo el reino de Dios sobre estos lugares. La palabra evangelio tiene una connotación prácticamente muy parecida a esto. La palabra evangelio significa un rey superior que ha llegado para destronar a un rey inferior y tomar su posición de la tierra y posición de las personas. Por eso que dice que Jesús vino a predicar el evangelio del reino de los cielos aquí en la tierra. Significa que viene un rey superior, que es Cristo, que va a tomar todo, posesión de todo. Pero Jesús quiere hacerlo a través de sus hijos. Así que ya sea si tú estés estudiando en ciencias políticas, o estés en el gobierno de tu nación, o en cualquier área del gobierno de tu nación, porque hay muchas áreas del gobierno donde Dios te esté colocando a través de esto que tú has estudiado como profesión. Hey, recuerda, no lo olvides, el propósito de Dios siempre es extender su reino en ese lugar. Punto número 6, la montaña de las artes y el entretenimiento y cultura, donde los valores y las virtudes son celebradas o distorsionadas, donde se crean ídolos o se destruyen. La cultura es uno de los puntos más importantes que hay en la montaña de influencia, y la pregunta es ¿por qué? Hay ciertas frases de gobernadores que han dicho, dame la cultura del país y yo tendré como a la próxima generación. O sea, hay personas que distorsionan a las naciones solamente con la cultura, porque muchas personas a veces no conocen las leyes o los gobiernos, pero la cultura es más fácil para las personas. El entretenimiento, las artes, los diferentes tipos de ritmo de géneros musicales, ya sea reggae, ya sea rock, ya sea pop, ya sea balada, disco, techno, cualquier tipo de salsa, lo que sea. Esa es la forma en la que tú puedes culturizar a una nación. Por ejemplo, hay canciones que distorsionan a la mujer y al hombre, que distorsionan el sexo. Los niños que escuchan estas canciones, los jóvenes que escuchan estas canciones, desde pequeños van creciendo con esto, y cuando tienen cierta edad ya no tienen sensibilidad de quiénes son y de cómo tener una buena relación con otras personas, o ya sea con su cónyuge, ya sea a nivel familiar. ¿Por qué? Porque las canciones han cambiado el pensamiento de esas personas poco a poco, que de tal manera su lenguaje comienza a cambiar, su forma de comportarse comienza a cambiar, esa rebeldía empieza a crecer. ¿Por qué? Porque la cultura, lo que tú escuchas, la música, los diferentes tipos de arte, ya sea en película, en cine, música, escritura, danza, en cualquier área de las artes, muchas diferentes áreas de artes hay. Las naciones son dirigidas en la forma en la que se culturiza a una persona. Por eso que el rey David hizo algo muy importante. David pastoreaba a la nación a través de los salmos, a través de canciones.
David fue uno de los salmistas que más habló acerca del regreso de Jesús. Entonces, si tú te encuentras en el área de las artes, entiendes más o menos lo que hizo David. David utilizó esas artes para pastorear a una nación, que era Israel. Bueno, Dios quiere que hagamos esto. Pastoreemos a las naciones a través de las artes, a través de los cantos, a través de las danzas, a través de películas, a través del entretenimiento. O sea, no es como, no se vayan de estos ámbitos. No. Lo que Dios quiere es que entremos en ese medio de influencia para que muchas personas viendo esto o escuchando esto puedan ser transformadas para Cristo. Y el último punto tiene que ver con la montaña de la economía. Dice, se construye la economía del reino de los cielos para la gloria de Dios y donde los recursos son consagrados para Dios. Entonces, el séptimo nivel o la montaña de influencia o esta esfera de economía tiene que ver con esto. O sea, hijos de Dios trayendo salud a las economías. Pero tiene que ver este nivel de administración, así como tenía José, que en medio de las vacas gordas hizo un tipo de administración que cuando vinieran las vacas flacas, viniera la hambruna, él tenía la capacidad de que la economía de donde Dios lo había puesto a gobernar no se viniera abajo. Entonces Dios quiere enviar personas con esta capacidad administrativa, economía. Y hay muchas profesiones que también van en esta dirección, de tal manera que tú en ese lugar puedas influenciar, ya sea a través de algún escrito, ya sea que des una idea creativa en cuanto a la administración, porque van a venir muchas dificultades a las naciones. Así como la pandemia y la cuarentena trajeron dificultades a las naciones, Dios quiere crear esta capacidad, esta economía, para que los hijos de Dios puedan traer esto que es sanidad a las naciones. El rey Salomón en Eclesiastés, él dice algo muy importante acerca de los negocios, porque esto tiene que ver con los negocios. Ya sea que tú seas un emprendedor, que seas empresario, que seas dueño de una empresa o que seas un inversor. El rey Salomón dice algo muy importante en cuanto a la economía. Y él dice, no tengas 7 negocios. Le dice, no. Ten 8, porque no sabes qué día vendrá la calamidad a ese lugar. Entonces, en otras palabras, era refiriéndose que entremos en los negocios, en las empresas, porque Dios quiere extender el reino de Dios por medio de las empresas, por medio de los negocios, por medio de esta economía. Entonces, Salomón dice, ten de 7 a 8, porque no sabes cuándo vendrá la calamidad. ¿Qué quiere decir? Que si un día viene la calamidad y tú tienes 8 negocios y los 4 primeros no dieron fruto, entonces ya tú sabes que hay otros negocios que siguen incrementando esa economía a tu vida, siguen incrementando la economía a los que son empleados en tu negocio o en tu comercio o en lo que Dios te esté poniendo. O sea, de tal manera que tú puedas prosperar en medio de todas estas dificultades, pero también traer ideas y capacidad para influenciar, ya sea en el lugar donde tú estás o en cierta comercio, o si eres el empleado de alguien, también lo puedes hacer. En ese lugar donde tú estás, le dices al dueño de tu empresa, mira, tengo esta idea para esto, tengo esta idea para esto, tengo esta idea, de tal manera que puedas incrementar a ese nivel administrativo. Así como tenía José llega a un lugar y dice que la economía donde José llegaba, ¡pum!, crecía. Pero había una clave, dice que Dios estaba con José. Entonces, David y Salomón se movieron en estas 7 montañas de influencia. Hubieron muchos otros hombres de Dios que también entendieron estos niveles de influencia. Dice, solamente la unción de los reyes los hizo moverse en todas estas áreas de influencia. Ellos eran reyes que establecieron gobiernos y leyes, eran pastores que cuidaban a las familias de la nación de Israel, eran economistas, establecían el tabernáculo de David o el tabernáculo de adoración 24 horas, 7 días a la semana. Estos hombres hacían negocios con naciones
y reyes y crearon economía por medio de las victorias, expandieron los sistemas de educación por medio de los príncipes, a través de las tribus, extendían el sistema de educación por medio de los sacerdotes, crearon inventos y crearon artes, crearon medios de comunicación por todo Israel. Entonces tú y yo también somos hijos de Dios, somos reyes de Dios, somos príncipes de Dios y tenemos la capacidad incluso para estar en todas estas 7 áreas de influencia, pero hacerlo con un carácter de humildad. Dios nos ha dado coronas para ser reyes, pero hay que tener un corazón de humildad. Cristo era un rey, pero tenía un corazón de humildad y sencillez. Entonces, aquí vamos a usar lo que se llama, la Biblia le llama esto Chayil Gloria, que son 7 también niveles de poder donde podemos influenciar a través de este espíritu de excelencia y con la Chayil Gloria. La Chayil Gloria, en otras palabras, es la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Y la Chayil Gloria son 7 cosas: adoración, sabiduría, poder, honor, favor, riqueza e influencia. Entonces la palabra Chayil en el hebreo la encuentras en Proverbios 31:10. Dice mujer virtuosa. Esa palabra virtuosa es la palabra Chayil. Esa palabra Chayil es comparada con un gran ejército. Entonces toda mujer que es virtuosa es comparada con un gran ejército. Deuteronomio 8:18, la palabra riquezas en el original tiene que ver en el hebreo es con la palabra Chayil. En Jueces 6:11 dice el hombre poderoso y de gran valor. Eso poderoso y de gran valor es Chayil Gloria. Habacuc 3:19 dice mi fortaleza o fuerza. Esa palabra también en el original es Chayil Gloria. Entonces, en otras palabras, ¿qué es Chayil Gloria? Es esa capacidad que Dios le da a los hijos de Dios para donde estén manifiesten estas características. Un nivel de adoración fuerte hacia Dios, un nivel de sabiduría, así como tenía Daniel, José, Esther, donde ellos llegaban, la forma en la que hablaba con sus superiores, tenían sabiduría para hablar con las personas, tenían poder, tenían honor, tenían favor delante de las personas, riquezas e influencia. Por eso que se trata de estas 7 montes, tiene que ver con estas esferas también de influencia. Entonces la Chayil Gloria es la capacidad que tienen los hijos de Dios para manifestar su gloria desde el gran monte. O sea, el gran monte es Cristo, desde Cristo, para influenciar a las naciones y a las 7 esferas o a las 7 montañas de influencia. ¿Para qué? Para traer sanidad a las naciones. Entonces tú necesitas, cuando tú llegas a la montaña de influencia donde te estés ubicando, donde tú llegas, hay un nivel de sabiduría de parte de Dios hacia tu vida para ministrar a las personas. Hay un nivel de poder, de honor, de favor, de riqueza, de influencia, que todo lo que tú dices, la gente dice, el jefe te dice y escucha lo que tú estás diciendo, esta persona está diciendo lo correcto. Esta persona sabe cómo hacer que esta empresa crezca, hacer que esta compañía crezca, hacer que este sistema de educación se amplíe y esté bueno. Hay un testimonio de un pastor de Costa Rica que se llama Sixto Porras. Él tiene que tiene que ver con el tema de hogares y la familia, y él llevó este sistema de educación familiar a su nación, y él está impactando a esa nación con esto que Dios le ha dado, con estas capacidades que Dios le ha dado. Entonces esto es lo que Dios quiere hacer en las naciones. Quiere utilizar tu vida, quiero utilizar tu testimonio, quiero utilizar este poder de influencia que Él ha puesto sobre tu vida. ¿Para qué? Para traer esto, que es sanidad a las naciones por medio de estos dones, de este fruto que Dios te ha dado en tu corazón. Poder, esta capacidad, esta Chayil Gloria. ¿Para qué? Para extender el reino de los cielos sobre la tierra. Ese es el plan de Dios, pero quiero hacerlo con tu vida. Tú tienes que aceptarlo y tú tienes que decirle: Señor, donde tú quieras enviarme, Señor, o con la profesión, Señor, que aprendí, Padre, utiliza estos panes, estos peces, Señor,
Padre, tómalos, Señor, y bendice a las personas. Bendice a mi nación con esto que tengo. Hey, no tengas temor y no digas, ay, esto que tengo es poquito. No, 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 no. Dios te está diciendo que con eso poco que tienes, en las manos de Dios puedes bendecir a muchas personas. Así como el milagro de los panes y los peces, dice que 5,000 hombres comieron, 3,000 hombres comieron, pero solamente se contaba a los hombres. ¿Qué quiere decir? Que en realidad habían casi, por cada hombre, de esos 5,000, pudieron haber estado ahí unas 20,000 personas. Entonces, tráele a Dios esto que tienes, dáselo a Dios y entrégaselo para que Él pueda hacer ese milagro para las naciones, y a través de tu vida puedas traer el reino de Dios sobre la tierra. Así que bueno, me gustaría orar por ti, orar por tu vida, orar por los dones, las cosas que Dios te ha dado, que en ese lugar donde tú estés, recuerda primero, el gran monte es Cristo Jesús. Toda excelencia viene de Jesús, y esa excelencia que viene de Cristo también está en nosotros. Ese espíritu de excelencia, ese dunamis, ese poder de excelencia y esa capacidad para hacer milagros bajo esta Shayil Gloria, que es la manifestación de los hijos de Dios que están preparando el regreso de Jesús y las naciones para la llegada de nuestro amado Jesús. Padre, Señor, bendice a tus hijos, bendice a tu iglesia, Señor. Padre, yo los bendigo, Señor, con esta bendición de reyes y sacerdotes, Señor. Comienza primera de Pedro 2:9, Señor. Danos esta capacidad y danos, Señor, este espíritu de excelencia, Señor, para traer la excelencia de Cristo en cada ámbito, Señor, de nuestras vidas, Señor. En nuestras familias, en la educación, en el gobierno, en las artes, en la economía, Señor, en los medios de comunicación. Padre, danos espíritu de excelencia para manifestar el reino de Dios en ese lugar y sobre las vidas de las personas, para que ellas puedan ser transformadas por el poder del Espíritu Santo. En el nombre de